Sistema que si está bien equilibrado da muy buenos resultados. 1, 3, 3, 4. Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Psique. Hoy vamos a hablar de un sistema que si lo tenemos bien cogido, bien interpretado, bien instruido, va a dar muy buenos resultados. El sistema es el 1, 3, 3, 4. Vayamos a la pizarra que te voy a explicar esas claves para que funcione muy bien. Lo primero que vamos a ver en este sistema es cómo, partiendo del 1, 4, 4, 2, vamos a derivar en el 1, 3, 3, 4 con unos pequeños matices. Lo primero, viendo cómo el 4, 4, 2 puede tener dos interiores o puede convertirse en un 4, 1, 4, 2, 4. Bien, pues esos dos matices va a hacer también que la ayuda al centro del campo cuando vea la evolución lo van a dar o los laterales o los extremos. Vamos a verlo. Aquí el 6 se mete como defensa de 3, ya tenemos ahí, y los laterales dan la amplitud para formar ese 1, 3, 3, 4, ¿no? Para que lo veamos mejor, aquí sería la línea de 3, otra línea de 3 y una línea de 4, ¿no? ¿Cómo se vería mejor? Pues se vería mejor viéndolo de la otra manera. Aquí. Ahí se ve mucho mejor. Aquí podemos ver cómo, de nuevo, tenemos las líneas, bueno, el portero, la línea de 3, otra línea de 3, donde los laterales, en este caso, da igual los números, olvidaros, pero hacen la función de interior. Y aquí la línea de 4, donde la amplitud te lo dan los extremos. Por eso deriva del 1, 4, 2, 4, porque la amplitud te lo va a dar los extremos. Es un sistema donde estos centrales tienen que tener una habilidad para caer a banda, ¿vale? Y para sacar el balón, porque van a tener mucho protagonismo. Luego, estos jugadores van a ser los que van a hacer mucho equilibrio, tanto subiendo como yendo a las coberturas. ¿Por qué? Porque puede pillar a estos dos jugadores adelantados, con lo que la cobertura la pueden hacer ellos. Y estos dos jugadores, por eso lo del empezar explicando los sistemas, estos dos jugadores, el 7 y el 11, tienen que saber también que si estos se abren, pues estos se cierran, ¿vale? Y ahí pueden dar la amplitud del campo, ¿no? Y puede venir también un delantero a caer, pero esos son matices generales. Entonces lo que quería primero que vierais es cómo evoluciona el sistema desde el 1, 4, 4, 2 o 1, 4, 2, 4 al 1, 3, 3, 4, que es lo que queremos explicar hoy. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta en este sistema del 1, 3, 3, 4 son las características de los jugadores y todas las funciones que tienen que hacer para que el equipo esté compacto y tenga un equilibrio, ya que es un sistema para mí ofensivo, ¿no? Lo primero, los tres centrales son centrales que tienen que tener dos cositas importantes. Lo primero, buena tenencia de pelota, es decir, calidad técnica para poder sacar la pelota, porque van a pasar muchos balones por sus pies debido a que son los primeros atacantes. Y luego también tener, aparte de buen pase, la capacidad de poder jugar a campo abierto, como yo digo, de poder ir a banda, de no tener miedo del 1 contra 1 e incluso a veces de un 2 contra 1 si se hace más las ayudas, e incluso tiene que dominar la temporización, el tackle, por tener que ir a los cruces, todo eso es importante. Luego pasamos a otro jugador importante del equipo, en este caso al número 8, que es el volante, el mediocentro defensivo, que no solo tiene que también tener un buen toque de balón para hacer esa salida de balón limpia, aquí se puede ver cómo también sería una ayuda en la salida de balón, sino que también tiene que dominar el tema de las coberturas, de cómo hacer los equilibrios en el equipo, cuando haya algún fuego poder apagarlo, y por eso vemos todas estas flechas. Todos esos son los movimientos que tiene que intentar cubrir este jugador en función de desequilibrios que se vayan produciendo en el equipo, ¿no? Pasamos a otros jugadores importantes, que son los jugadores mixtos, ¿no? Como yo digo, que fijaos todas las flechas que tienen, porque son jugadores que, aparte de defender, que tienen que ayudar en la creación al 8 y en la salida de balón,
también tienen que ayudar en las finalizaciones. Son jugadores que tienen que llegar de segunda línea. Y aparte tienen también que tener visión de juego. Entonces son jugadores que lo mismo caen a la banda a defender, porque el 11 no está, el 2 tienes que hacer una ayuda, o el 7 no está, tiene que ir el 3. También tiene que hacer ayudas al 8 para hacer ahí una buena contención para defender al equipo rival. Y luego también tiene que ayudar al 10 y al 9 en funciones de ataque, ¿no? Entonces son jugadores que tienen como el motor del equipo. Luego pasamos a otros dos jugadores importantes. En este caso al 7 y al 11, que van a tener que tener toda la banda para ellos, tendrán que ayudar al 4 en el trabajo defensivo, también tendrá que atacar e incluso hacer diagonales porque se van a crear espacio para ellos, e incluso también si el 3 y el 2 son los que le dan la amplitud al equipo, como explicamos anteriormente, si el 3 y el 2 lo que le da la amplitud al equipo, pues el 7 y el 11 son los que tienen que cerrar para dar la contención. Y aquí por último pues hablamos de los delanteros. En este caso pues son dos delanteros que tienen que caer a banda, tienen que hacer las ayudas para hacer las superioridades por banda, tienen que llevar a remate a puerta. Tiene también dos detalles importantes: si el 9 va como delantero centro, pues el 10 hace la cobertura y se viene donde yo estoy poniendo muchas flechas. Si el 9 va aquí, el 10 aquí, y lo contrario, si el 10 va aquí, va de delantero, el 9 es el que hace la cobertura para equilibrar al equipo. Aparte de venir, como hemos dicho, hacer los apoyos para hacer una asociación entre el 3, el 7 y el 10, o el 2, el 11 y el 9, también para hacer las superioridades por banda, esos desmarques de ruptura, y como no, para rematar. Ahí lo marcamos más para que se vea. Siguiente detalle a destacar va a ser la salida de balón. Este sistema para mí está muy bien distribuido de los jugadores en el campo, y eso te da opciones a muchas cositas. Vamos a empezar a analizarlas. La primera, aquí se ven los 3 carriles, como yo digo, en vez de 5 lo hemos dejado en 3. Cómo está todos los carriles bien ocupados con jugadores para poder hacer asociaciones o incluso pues poder hacer jugadas de ataque de manera efectiva, ¿no? La primera, si nosotros le damos el balón al central, una de las cosas importantes que quiero antes de analizar esto, que los jugadores solo se mueven cuando deben moverse, es decir, no antes. Si los jugadores se vienen a por la pelota, están ocupando un espacio, haciendo que todo el equipo esté juntito y facilitando el trabajo defensivo al rival. Entonces, fijaos cómo se colocan para poder dar esa continuidad. Aquí tenemos al 4 y el 4 va a tener estas opciones. Le puede dar al 6, al 8, al 3, otra vez al portero o al 7. Tiene unas 5 opciones, ¿no? En este caso, el 3 hace un movimiento de venir a seguir abriendo el campo. ¿Para qué? Porque ahí es más difícil que lo sigan los rivales, y el 7 sigue dándole la amplitud, el 10 se mueve y el 8 para poder tener, ¿no? Y el 9 hace un desmarque también. Y aquí, fijaos cómo ya aquí tenemos para poder hacer una asociación entre el 7, el 10 y el 3. Esto sería una de las primeras opciones. Que no, que el balón va al 6, por lo que sea, pues nosotros nos recolocamos, y fijaos cómo este movimiento va a hacer que el 9 y el 10 vengan a recibir, el 3 y el 2 van a dar esa amplitud para poder dar esa continuidad, un desmarque más, bueno, no es tanto desmarque, sino se queda en una posición más estática y alejada para poder dar la continuidad, y luego el 8 es el que va a dar la salida de balón. ¿Qué pasa? Cuando el balón lo tiene el 8, fijaos lo que se monta en el centro del campo, un 5 contra algo, puede ser contra 3, puede ser contra 4, ya en función del sistema del equipo rival, con lo que hay una superioridad, y eso hace que aún todavía ese 8 tenga también la opción de meter balones profundos tanto al 11 como al 7, ¿no? O jugar para atrás. ¿Qué pasa? Si jugamos la otra banda, pues pasaría lo mismo que hemos visto anteriormente, entre el 11, el 2 y el 9, pero hemos hecho un matiz. Antes era el 2 el que se abría y el 11 el que mantenía en banda. Ahora el 2 no se abre, el que viene a recibirse el 11, y se hace esta modificación que también es válida, ¿vale? Aquí se puede ver cómo entre el 2, el 9 y el 11 hacen esa triangulación. Y luego la última opción, que el rival nos está defendiendo y no podemos hacer nada, una presión intensa. Pues si jugamos balón largo, ya tenemos a los dos delanteros preparados para el salto, y el 2, el 3, el 7, el 11 y el 8 van a estar atentos a las caídas o a la segunda jugada.
Y aquí se puede ver perfectamente cómo el 9 va en un balón largo del portero y el 9, y ya se coloca el 10, el 3, el 2, el 8, el 7 y el 11 para intentar ganar esa caída. Y como hemos visto aquí, en rosita sería pues los balones más cercanos, que es donde el 9 podría bajarla, y si la peina el 9, pues fijaos como el 11 ya está preparado, o si la despejara algún rival hacia uno de los lados, pues el 11 y el 7 están preparados para hacer. Fijaos qué bonito la salida de balón, todas las opciones que te da este sistema. Ahora vamos a explicar cómo se defendería con este sistema con defensa de 4 y defensa de 3. Para ello vamos a hacer una explicación con un 4-2-3-1 o un 4-3-3, sería igual, y con una defensa de 3-5-2, por ejemplo. Pues comenzamos. Lo primero vamos a empezar con el 4-2-3-1 que vemos aquí. ¿Cómo se colocaría el equipo? Importante el trabajo de los dos delanteros. Vamos a empezar, le damos el balón al portero rival. Fijaos ya la colocación de los jugadores. En este caso podemos ver cómo el portero va a sacar al 5 y cómo el 10 y el 9 están colocados para taparle la opción de salida. Vamos a verlo. Aquí, en el momento que el 5 va a recibir la pelota, el 9 ya se pone delante del 4 para que el 5 no tenga la continuidad de jugada, y el 10 tiene que tapar al 5, pero a la misma vez al pase al 3 también. En este caso se puede ver bien cómo el 7 ha ido por el 3, el 4 central ha basculado para coger al 11, el 6 se queda ahí en una zona intermedia y el 5 está atento vigilando al 9. Y nuestro número 10 blanco y el 9 blanco, como el 9 se ha puesto delante del 4 para que el 5 la única opción que tenga es buscar otra vez al portero. Se la damos al portero y el equipo bascula de nuevo. Aquí se puede ver cómo bascula. Vamos a intentar hacerla ahora al lateral. Se la da al lateral 2. Pues fijaos cómo ya el 11 va a tapar, el 9 está atento al central, el 10 atento al otro central y a lo que pueda ocurrir, también incluso con el portero, el 5 va a ir a por el 7, el 6 va a estar atento a cualquier balón largo del 2 y el 4 muy atento al 9. Aquí se puede ver cómo de nuevo el equipo bascula perfectamente. Es un equipo, es un sistema ofensivo, pero a la misma vez, si se trabaja bien, también ayuda a la defensiva porque está muy bien distribuido por el campo. Vamos a intentar ahora que viene el 6 a por el balón, el 4 y el 5 se alejan y aquí es donde viene la presión. Aquí sí es verdad que con el 6 no se deja dar la vuelta. Le sigue el 2, el 9 y el 10 lo van a cerrar para que no tenga continuidad de pase con el 4 y el 5, para que el 6 la única opción que tenga de nuevo es buscar al portero, porque no le queda otra. El 3 sigue con el 8, el 8 con el 10 y aquí nuestros defensas sí se quedan fuertes por si hay algún despeje o algún pase del 6 rápido sin mirar o algo, y el 7 y el 11 nuestro, el blanco, está defendiendo a sus marcas. Los laterales los dejamos libres en ese momento. Esto sería con defensa de 4. Vamos a ver ahora qué pasa con una defensa de 3, por ejemplo un 3-5-2. De nuevo el equipo, el rival, va a sacar la pelota y cómo nosotros defenderíamos. Fijaos cómo es el movimiento. Ahora el 9 y el 10 se van a meter entre centrales. El 7 blanco va a defender al 3, el 11 blanco va a defender al 2, sin problema. Y como nuestro 6 blanco va a ser que dé el equilibrio porque el 4 y el 5 tienen marca con el 9 y el 11 del rival. Y en el centro se quedan un 3 para 3. En este caso nos colocamos, el portero va a intentar, está claro, tienen superioridad, un 4 contra 2 en defensa, van a intentar sacar la pelota. Y esto es lo que quiero que veas. El 10 va a intentar que el balón del 5 ya no vuelva al portero. Y el 9 va a intentar cerrar para que si el 5 progresa o quiere conectar con el 8 o el 7, él le da el equilibrio. Aquí se puede ver cómo, ¿ves? El 5 ya no podía conectar con el portero, tiene que conducir a banda, ya lo encierra el 10 y el 9 está aquí colocado para que la única opción sea volver al portero. ¿Está? El 3 sigue con el 7, ahora vamos a ver que sí, que ahora conecta con el 2. Vamos a ver ahora, volvemos al portero, pues nos colocamos otra vez en la misma posición. Vaya trabajo que tienen que hacer los dos delanteros. Aquí lo mismo, el 9 es el que hace de tapar para que el balón ya no vuelva al portero, que se vaya el jugador a banda y a partir de ahí presionarlo, y el 10 va a hacer ese equilibrio. Aún así el 4 se la va a dar al 2. ¿Qué pasa cuando se la da al 2? Pues aquí tiene el 11 pegadito al 2, que no le va a dejar que se dé la vuelta, y el 10 y el 9, bueno, el 2 blanco va a estar por delante del 8 para no dejar conectar, el 8 blanco pegado al 10, y el 9 y el 10, fijaos cómo va a cerrar para que no tenga opción ya ni de jugar al 4
ni de jugar al portero y ahí hacer una presión intensa con estos 3 contra 1, ¿no? Fijaos todos los kilómetros que tienen que hacer los delanteros. Pero un sistema, aunque sea netamente ofensivo, aquí se ha visto que defensivo es también muy fiable. Como siempre os invito a que lo hagáis o que lo llevéis a cabo con vuestro equipo. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.